Buenos días a todos, a todas. Les queremos dar un especial saludo, una especial bienvenida a este seminario gratuito que hemos preparado, donde vamos a abordar una temática muy importante, que es la conservación preventiva de patrimonio bibliográfico y archivístico, que es un tema que nosotros habíamos venido desde Gestionando el Patrimonio investigando, preparando de un tiempo a esta parte, porque para los que recién nos están conociendo, somos una organización que tiene 8 años trabajando en temas de servicios y capacitaciones en el ámbito de la gestión del patrimonio en los museos y estamos abordando más permanentemente los aspectos de la formación. Y hemos estado desarrollando desde el año 2016 capacitaciones en temas museológicos, en temas patrimoniales, que tienen que ver con el manejo de colecciones de museos, museología, gestión del patrimonio, y nos estaba un poco faltando fortalecer las capacidades y habilidades del personal que trabaja este tipo de material tan sensible, tan frágil y que demanda bastante cuidado como es el patrimonio bibliográfico, archivístico, documental que tienen nuestros países, que son un repositorio muy importante de información histórica, de información cultural, que tiene que ser valorado, que tiene que ser cuidado, y donde nosotros los especialistas tenemos una gran preocupación en que se pueda conservar de la mejor forma para que sea de provecho de la sociedad, porque ese es el objetivo que nosotros pensamos que tienen los gestores de patrimonio, los encargados de colecciones, todos los que trabajamos de alguna manera relacionados con la puesta en valor del patrimonio cultural de la nación, ya sea material o inmaterial. Tenemos esa responsabilidad de eh, cuidar este patrimonio, documentarlo, difundirlo para el beneficio de las comunidades, de la ciudadanía, de la población de nuestros países de la manera lo más amplia posible. Tenemos que asegurar que esto se conserve porque son testimonios importantes de nuestra historia y de lo que nos ha formado como naciones, como países, como sociedades que tienen un legado histórico, y también de ese legado se aprende para tener un mejor futuro. Ese es un poco lo que nosotros buscamos a través de realizar este tipo de trabajos, servicios, de puesta en valor del patrimonio cultural. En este caso, este era una tarea pendiente, un poco lo veníamos conversando con la ponente, que ustedes van a tener la oportunidad de conocerla, que es una gran profesional joven que tiene ya una trayectoria reconocida en nuestro sector en el ámbito de la preservación del patrimonio monumental, fotográfico, perdón, documental y fotográfico también, archivístico, y que va a estar a cargo el día de hoy de darles este seminario donde se va a abordar temáticas introductorias con respecto a la problemática que encierra la conservación de estas sensibles colecciones de patrimonio bibliográfico y archivístico. He visto con bastante cuidado las fichas de inscripción que todavía nos están llegando. Vamos a empezar a repartir los links de la manera más ágil posible. Este, Porque creemos que hay un genuino interés de parte de ustedes en resolver varios problemas. Entonces, con la conservadora que va a estar a cargo de la charla de hoy, hemos ido presentando cuáles serían los aspectos para todos ustedes, los cuales serían, o en su experiencia y también en el campo de la conservación, que seguramente ustedes han visto algunos problemas muy claros y muy fuertes en la seguridad, en mantener en buen estado el monitoreo de las colecciones de este tipo. Le va a resultar muy interesante si de repente se van a poder ver reflejados en algunos temas que ella va a compartir en el día de hoy, ¿no? Em, y antes de comenzar, unas recomendaciones generales. Sé que este tema despierta mucho interés, de repente mucho apasionamientos, muchas críticas, ¿no? Es algo totalmente natural, ¿no? Lo vivimos en el Perú,
ustedes también lo deben pasar por lo mismo. Entonces, para tener un cierto orden en esta charla, nos parece importante algunas recomendaciones, ¿no? La primera es que se van a aceptar consultas, preguntas, pero al finalizar la transmisión, ¿no? Cuando ya Jimena termine de dar su ponencia, ahí nosotros vamos a abrir la ronda de preguntas, van a ser por espacio de 15 minutos. Les pedimos que las preguntas, que sean preguntas, ¿no? También pueden hacer algún comentario, pero corto, por favor, porque tenemos el tiempo justo. Y sea con el debido respeto, que sea con el debido cuidado, con el debido, no solamente a la ponente, sino también a nosotros y a todos los que participan. Y si hay algún tipo de mal comentario, de mala conducta, ya nosotros tenemos toda la autorización, todo el control de la sala y vamos a proceder a retirar a esa persona de la sala, ¿no? Entonces, ese detalle nada más, ¿no? Que las preguntas sean al final, ¿no? Nosotros vamos a dar el espacio, no se preocupen para eso, y para que sea fluida esta conversación, que por favor las preguntas sean al final, ¿no? Entonces ustedes anótenla, yo voy a abrir las preguntas al finalizar la ponencia de Jimena y de ahí ya voy a dar el pase a cada uno de ustedes porque he visto que van a ver de repente muchos comentarios. Entonces, por el orden, yo les voy a dar el pase a cada uno de ustedes para que pregunten, ¿no? Por espacio de 15 minutos, así que por favor traten de estructurar su pregunta lo más puntual posible. Entonces ya vamos a dar inicio sin más tiempo que perder con este seminario. Ya tenemos a Jimena aquí en pantalla. Em, eh, Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestra ponente. Le damos la bienvenida a Jimena Nonato Cueto. Ella es conservadora y restauradora de ya. Ella es conservadora y restauradora de bienes culturales muebles. Ella se formó, estudió la carrera de conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y hace el año pasado ha egresado de la maestría de gestión cultural de la Universidad de Piura, ¿no? Tiene una amplia experiencia en trabajos de conservación de bienes documentales y fotográficos, tanto en el sector privado como en el sector público. Ha participado en proyectos de conservación de rescate de bienes fotográficos, como son el archivo de Gonzalo de Reparás y el proyecto de Martín Chambi. Si ustedes de repente, los que no están en Perú, no les suena mucho quién es Martín Chambi, es un gran fotógrafo indígena de nuestra historia, de la era republicana, y tenemos un repositorio de él en el Cusco, y ella fue la encargada de realizar los trabajos de conservación de esta colección. Actualmente ella se desempeña como conservadora independiente, es una conservadora profesional en el campo de la restauración, conservación, intervenciones para la preservación de fondos fotográficos privados y de bienes artísticos. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Javier, hola a todos. Muchas gracias por el interés, por estar aquí. Bueno, yo muy contenta de poder compartir este seminario y bueno, también compartir un poco de mi experiencia. Excelente, Jimena. Muchas Ujú, gracias por darte este tiempo para estar con todos nosotros. Por favor, bienvenida nuevamente, te agradecemos y ujú, empieza con tu ponencia. ujú. Bueno, entonces comenzamos. Nos avisan nuestros amigos si es que se puede ver, ven la presentación, por favor. Ujú, sí, por favor, confirmen si es que se puede ver la Confírmenos por el chat. presentación. Ujú, Sí. ya, Gracias, Daniel, gracias, Jonathan. Gracias a todos. Sí se ve. listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de este tema que es la conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y archivístico.
Y antes de empezar, bueno, a contarles un poco de en qué consiste este tema que es bastante interesante, bastante amplio, que involucra muchas secciones, quisiera hacer un pequeño preámbulo. En primer lugar, yo algo que siempre digo, que bueno, he aprendido, he podido reforzar esta idea durante mi experiencia profesional y estoy segura de que muchos conservadores van a compartir esta idea, y es que la conservación no es ninguna receta. Entonces, es importante que tengamos presente esta idea siempre en cualquier acción que vayamos a desempeñar que esté relacionada a la preservación del patrimonio cultural. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces uno quiere saber directamente qué puedo hacer, qué acciones específicas puedo hacer para rescatar determinados bienes culturales. Y dejamos de lado todo este proceso de investigación, de estudio que hay detrás, y no solamente lo que está relacionado directamente al objeto, sino también otro tipo de acciones que están ligadas a temas, de repente, disponibilidad de recursos, cómo se puede incluir determinadas acciones de conservación dentro de un plan general de puesta en valor, etcétera. Entonces, tengamos presente siempre esta idea que cada acción de conservación o de preservación, de puesta en valor que vayamos a realizar em, respecto a los bienes culturales, siempre tiene que estar enmarcado o tiene que ir de la mano con un estudio previo, tiene que ir de la mano con el estudio de cada caso, teniendo en cuenta qué objetos y qué objetos estamos tratando y cuál es nuestra situación. No dejemos de lado también que cada caso está enmarcado en una situación, en un contexto muy peculiar. Entonces, em, de repente, por muy similares que puedan ser de repente los fondos archivísticos de distintas instituciones o entidades, pues van a haber distintos elementos que van a repercutir en las decisiones que vayamos a tomar. Entonces, esto lo menciono porque va justamente en relación al objetivo de esta presentación, ¿no? Em, si bien es de conservación preventiva esta charla, pues yo he tratado de enmarcarla dentro de un plan general, es decir, considerar la conservación preventiva como, bueno, lo que finalmente es, que son planes integrales o estrategias que tienen cierto grado de complejidad, que van enmarcadas pues de repente pues si trabajamos en instituciones, van enmarcadas dentro de las políticas institucionales. Entonces, con esta presentación pretendo plantear un panorama general. No voy a apuntar a dar pautas específicas de intervención o de salvataje, porque justamente mi objetivo principal es que tengamos en cuenta todo el contexto antes de tomar decisiones respecto a la conservación. Entonces, vayamos desde el inicio. ¿Qué es el patrimonio bibliográfico y archivístico? Esto, bueno, pueda parecer, a algunos pueda parecerles un poco redundante o de repente conceptos muy generales, pero es importante tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio bibliográfico y archivístico. Básicamente, pues todo tipo de objetos que se encuentren dentro de bibliotecas o de archivos. ¿Y qué vamos a encontrar? En principio, todo tipo de documentos, expedientes, fotografías, bueno, por supuesto, libros, actas, y también vamos a encontrar en cualquier tipo de condición. En realidad, los archivos, cuando se empiezan a conformar, muy difícilmente vamos a encontrar un archivo que ya esté organizado. Puede que tengan algún tipo de documentación o algunos conjuntos documentales que ya tengan una clasificación, que tengan de repente algún tipo de medida preventiva, pero por lo general vamos a encontrar todo pues en estado de abandono, de olvido o que se tomen muy pocas medidas de preservación. Igualmente con las bibliotecas, ¿no? Y son distintos los factores que repercuten en su preservación. Pero bueno, ya estamos enmarcando qué vamos a trabajar cuando nos enfrentamos a bibliotecas y archivos, pues estos son los tipos de objetos que vamos a encontrar. Y también debemos recordar que tanto los libros como los bienes documentales, al igual que muchísimos otros tipos de patrimonio o de bienes culturales,
tienen una condición dual. Hay muchísimos valores, ¿no? El tema del valor del patrimonio cultural, pues es algo muy complejo, también es todo un mundo del cual podríamos también tener largas charlas, pero vamos a rescatar estos dos valores que son los básicos e imprescindibles que van a tener este tipo de objetos. ¿Cuáles son? El valor histórico y el valor estético. ¿Por qué tienen un valor histórico? Al ser libros, archivos, al ser documentos, pues tienen un contenido que es muy importante y este contenido es el testimonio, es un testimonio importante de la actividad humana, ¿no? Sabemos los libros eh, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que empezó, desde que existe la escritura, pues siempre se ha buscado transmitir historias, documentos, leyendas, mitos, etcétera, eh, transmitir este conocimiento a través de un medio escrito que quede como un testimonio. Entonces, el valor de los libros tiene una larga trayectoria en cuanto a su valor histórico, es un valor muy fuerte, este valor de contenido. En el caso de los bienes documentales, que es lo comprendido dentro de los archivos, pues también, ¿no? Cuando hablamos de archivos, pues ya de repente estamos hablando de tipos de documentos que van a hacer referencia a la actividad que realiza una institución, ¿no? Por ejemplo, actas, distintos tipos de registros, que igual tienen un contenido importante para el desarrollo de esta institución. También tienen un valor estético. Si bien a diferencia de una, por ejemplo, pinturas o grabados, dibujos que tienen un valor artístico, tienen un sentido artístico, en el caso de libros y archivos no necesariamente van a tener un valor artístico, pero sí tienen un valor estético. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues a los aspectos técnicos, a los aspectos de producción técnica, porque tienen determinadas características materiales que cada libro, cada bien documental fue realizado, fue manufacturado o fue producido en un momento en concreto con materiales, eh, con determinados materiales y son esos los que van a finalmente repercutir en su estado de conservación o en su degradación. Primero veamos entonces qué aspectos materiales, y esto es algo que los conservadores siempre nunca debemos olvidar, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los objetos, pues no se trata de, lo sabemos muy bien, no se trata de intervenir en los objetos por intervenirlos o de aplicar determinadas medidas de prevención porque, bueno, son objetos culturales y hago lo mínimo necesario, sino eh, hay que recordar siempre con qué tipo de materiales estamos tratando, ¿no? En este caso del patrimonio documental, del patrimonio archivístico, patrimonio bibliográfico, principalmente vamos a trabajar con objetos en soporte de papel, porque tenemos libros, tenemos archivos, documentos, etcétera. Pero también vamos a tener toda una serie de materiales, muchos otros materiales que van a formar parte de su composición. Por ejemplo, vamos a encontrar tintas y pigmentos, pues justamente con los que se escriben o se imprimen los documentos, etcétera. Vamos a encontrar encuadernaciones y sabemos muy bien que hay toda una variedad de encuadernaciones que pueden contener materia textil, pueden tener cuero, distintos tipos de pieles, eh, pueden contener madera, metales. En el caso de archivos, ay, perdón, eh, a ver, disculpen un momento. Jimena, un minuto, por favor. Disculpen, hubo un problemita de comunicación. Jimena, ahora sí, puedes volver a compartir. Ya, listo. Entonces Mil continuamos. disculpas. Gracias. Gracias. Ya, entonces,
retomamos, ¿no? El tema de los aspectos materiales, tan importante para el tratamiento de este tipo de patrimonio. Eh, claro, en el caso de libros vamos a encontrar estas características. En el caso de los bienes comprendidos en archivos, pues no solamente vamos a encontrar materiales en soporte de papel, también vamos a encontrar fotografías, que también es otro tipo de objetos que tienen toda una serie de características muy particulares, que requieren tratamientos muy particulares, al igual que el material audiovisual. Entonces vemos que al tratar con estos bienes en forma de conjunto, pues podemos decir que se trata de bienes de naturaleza mixta. Es importante porque, claro, en conservación preventiva generalmente vamos a aplicar medidas que involucren a los objetos en conjunto. Hay medidas que se aplican a los objetos individuales, pero en este caso vamos a abarcar archivos y bibliotecas, pues como contenedores de conjuntos de bienes culturales. Tampoco debemos dejar de lado la información de contenido, ¿no? Ya hemos hablado del valor histórico, del valor estético de este tipo de bienes culturales y es muy importante tener presente la información de contenido, ¿no? Esto ya es lo que se refiere al valor histórico. Y esto nos importa desde la perspectiva de la conservación preventiva porque vamos a tener que realizar, en muchas ocasiones vamos a tener que realizar acciones de clasificación. Entonces, no solamente vamos a clasificar según la tipología material, sino también vamos a tener que realizar una clasificación por el tipo de colecciones. Por ejemplo, ¿no? Si en un archivo, si se tratan de expedientes, si se tratan de colecciones de planos, colecciones cartográficas, si tenemos material audiovisual, material fotográfico, si tenemos álbumes. En el caso de las bibliotecas, si de repente los libros son colecciones científicas, colecciones literarias, biografías, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya vamos a introducir otro tipo de metodología de acción, ¿no? Si bien para los aspectos para los aspectos materiales, de repente nosotros como conservadores em, vamos a poder conocer muy bien las características materiales de los objetos, cuando ya trabajamos con la información de contenido, con este aspecto de las colecciones, vamos a tener que trabajar de la mano con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, bibliotecólogos, archivistas, historiadores, etcétera, ¿no? Justamente para poder complementar este tipo de trabajo. Y este también es otra cosa muy importante cuando trabajamos en archivos y bibliotecas, y es que es fundamental el trabajo interdisciplinario. Así como un historiador o un archivista no va a poder realizar medidas de conservación que sean muy profundas, de repente va a poder realizar medidas básicas, medidas superficiales, va a llegar hasta cierto punto. Igualmente, los conservadores tenemos cierto límite de actuación y es por ello que necesitamos trabajar en conjunto, de la mano con otros profesionales para poder garantizar que el trabajo, la calidad del trabajo sea óptima. ¿Y esto por qué es importante? Eh, Como les mencionaba al inicio, muchas veces nosotros vamos a querer ir directo al resultado, ir directo a plantear medidas de conservación, pero es importante que primero conozcamos estas características materiales y de contenido antes de realizar cualquier tipo de acción relacionada a la preservación o también relacionada a la gestión. Y es justamente para que las propuestas que realicemos, para que las acciones que realicemos sean las más adecuadas a las características de nuestras colecciones. Y otro tipo de aspectos que debemos tener en cuenta antes de ejecutar cualquier medida de preservación es en relación a los aspectos administrativos. Recordemos que, eh, salvo algunas bibliotecas o archivos que tengan una administración personal o que de repente sean familiares, pero generalmente cuando hablamos de bibliotecas y archivos estamos hablando de entidades, de instituciones, de repositorios que tienen políticas institucionales, que tienen programas, que tienen otro tipo de funciones. Entonces, ya va a haber una organización, va a haber una planificación y no necesariamente van a dedicarse exclusivamente a la conservación. Pueden tener la conservación dentro de sus planes. Algunas veces los tienen, algunas veces no los tienen.
Entonces, cualquier medida de preservación que queramos realizar debe estar enmarcada a estos aspectos administrativos. En primer lugar, tener en cuenta qué tipo de administración es la que estamos trabajando. Si es un archivo en una biblioteca pública o si es privado, ¿no? Las diferencias son bastante grandes. Ahorita no vamos a hablar de eso. Estoy segura de que muchos de ustedes trabajan en ese tipo de instituciones y conocen muy bien cuáles son las diferencias, cuáles son los pros, cuáles son las limitaciones, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos si trabajamos en una entidad pública o en una entidad privada. También qué uso y alcance se le da a estos bienes, ¿no? Y esto va de la mano con la accesibilidad, es decir, mis bibliotecas y archivo, esa biblioteca o archivo tiene algún uso o simplemente, bueno, no simplemente, o su principal función es la de almacenamiento. Puede tratarse, por ejemplo, de alguna biblioteca o algún archivo que almacene, que resguarde colecciones, pues, primeras ediciones o ediciones o colecciones muy peculiares, muy frágiles, muy antiguas, que de repente no tienen un acceso al público, que pues su propósito es simplemente que estén conservados, que estén resguardados. O si son entidades que están abiertas al público general, es decir, estos bienes van a estar dispuestos al uso, que si va a haber pues un público que acceda a este tipo de bienes o de repente un público especializado, si solamente se va a limitar a, por ejemplo, investigadores, determinados investigadores, o si de repente se trata de entidades que van a pues trabajar en puertas cerradas. Eso también va a determinar qué tipo de medidas. No es lo mismo aplicar medidas de preservación a colecciones que no tienen acceso al público respecto a las colecciones que sí van a ser utilizadas, que van a tener una manipulación mucho mayor. También si estas instituciones, estas entidades tienen políticas institucionales, generalmente existen, generalmente sí hay políticas institucionales, pero puede darse el caso de que no tengan políticas, que de repente no se apliquen o que tengan políticas pues que no, en las que no se donde no esté previsto el tema de la conservación. Eh, También es importante tener en cuenta nuestro equipo de trabajo. Eso también va de la mano con las políticas institucionales. En realidad, el tema de las políticas institucionales es lo que va a regir, lo que va a determinar qué acciones se realizan en el marco de las instituciones. Justamente por eso se llaman políticas institucionales, ¿no? Y esto va pues a cumplir un rol bastante importante en las acciones que vayamos a proponer, que vayamos a ejecutar, porque muchas veces podemos querer hacer muchas cosas y nos vamos a encontrar con esta limitación o con este reto. También tengamos en cuenta el acceso a los recursos, no solamente la viabilidad económica de nuestras instituciones, sino también qué recursos tenemos disponibles en nuestra región, si de repente tenemos acceso a importar productos, a producir, etcétera. Entonces, estos son los principales aspectos administrativos que debemos tener en cuenta. Como ven, no solamente vamos a prestar atención a las características materiales y de contenido de nuestras colecciones, sino también a estos aspectos administrativos. Ahora hablemos de las problemáticas em, de este tipo de patrimonio, de los bienes documentales y bibliográficos. Entonces, siguiendo la misma estructura de los conceptos vistos hace un momento, pues las problemáticas justamente están en relación a ello y vamos a encontrar problemáticas de conservación, es decir, aquello que se refiere a los aspectos materiales de los objetos y las problemáticas de gestión, que es lo que va ligado a lo último que he estado comentando. Ay, disculpen, alguien tiene su... Muchas gracias. Entonces vayamos de repente lo que nos interesa más. ¿Cuáles son los problemas de conservación? ¿No? Nosotros como conservadores vamos a manejar esto bastante bien. Y existen pues diversos problemas respecto a la conservación y la forma más estandarizada, más empleada para organizarnos cuando vayamos a analizar cuáles son nuestras problemáticas de conservación, eh, están agrupadas en los agentes de deterioro, ¿no? Este es un concepto que seguramente lo conocemos muy bien, pero recordemos, ¿qué son los agentes de deterioro?
podemos definirlos como aquellos elementos o situaciones que encontramos en el ambiente y que constituyen las causas de los daños. Es decir, es toda situación o todo elemento que va a consistir en un peligro para la materialidad de los objetos, de los bienes culturales. Generalmente vamos a encontrar más de uno y pues también van a estar relacionados entre sí. Y bueno, y también hay que tener en cuenta otro tipo de deterioros, que son los deterioros que están relacionados a los que llamamos los deterioros por causas intrínsecas, que son el envejecimiento natural y pues otro tipo de, de factores relacionados pues a la naturaleza química, mecánica, física de los objetos. Esto, si bien es una clasificación, también tengamos presente que todo parte de de las condiciones, de cómo se encuentran las condiciones que rodean a los bienes culturales. Em, Porque no se trata, claro, todos los objetos tienen una forma de envejecimiento, todos envejecen. eh, entonces hay formas de poder, de repente, no se puede prevenir, pero podemos retardar este envejecimiento, ¿no? Si proporcionamos las medidas adecuadas, pues vamos a retardar este proceso de envejecimiento. En cambio, si tenemos un objeto, si encontramos objetos, en este caso, no bienes documentales eh, o bibliográficos, a los cuales no se les apliquen las mínimas medidas de preservación, pues su envejecimiento va a ser muy acelerado y todas las causas intrínsecas van a ser pues mucho más, se van a presentar de forma mucho más rápida y mucho más fuerte. Y bueno, estos agentes de deterioro, hay muchas formas, si uno revisa la bibliografía, hay distintas formas de agruparlos, pero la más empleada es la propuesta por el Instituto Canadiense de Conservación, ¿no? Entonces, tenemos 10 categorías básicas. ¿Y cuáles son? Las fuerzas físicas directas, que consisten en situaciones pues, que van a afectar determinadas características o propiedades materiales y mecánicas de los objetos, ¿no? Por ejemplo, golpes, roturas, fracturas, pérdida de partes, etcétera. Hurto y vandalismo, que es un tipo de deterioro relacionado a sistemas de seguridad, o qué tanto peligro puede tener los objetos cuando se dan en préstamo, cuando se ponen en exposición. El fuego, el agua, pues que también muchas veces o en algunas ocasiones puede resultar algo inevitable cuando tenemos incendios o inundaciones, si estamos cerca a un río, si de repente pues se sale el río, ¿no? Son situaciones muy peculiares que pues básicamente debemos tener planes de emergencia, porque claro, no siempre vamos a tener una situación de incendios, ¿no? Pero es algo que podría pasar, son riesgos. Plagas, en el tema de este tipo de patrimonios de bibliográfico y documental, es muy común la existencia de plagas. Hay toda una serie, hay muchísimos animales y muchísimos tipos de plagas que afectan este patrimonio, ¿no? Desde aves, roedores, insectos, cucarachas, polillas, los pescaditos de plata, ¿no? Sabemos que hay muchísimos insectos y organismos xilófagos y bibliófagos que afectan estos bienes culturales. Y también microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos. Es prácticamente imposible tratar con bibliotecas y archivos que no tengan presencia de hongos. Entonces, este es uno de los agentes de deterioro que pues tienen muchísima más importancia o que tienen mayor incidencia en este tipo de objetos. Contaminantes, los contaminantes no solamente están en el ambiente exterior, ¿no? Es muy común hablar de la contaminación por los gases de los autos, la contaminación sonora, el polvo, etcétera, pero también hay que referirnos, hay que mirar lo que pasa dentro de nuestras bóvedas, de nuestros repositorios, de nuestros espacios de almacenamiento o de exposición. ¿Qué tipo de materiales usamos? De repente estamos utilizando tipos de maderas que son muy ácidas, que no están bien tratadas, o tipos de pinturas que tienen pues algún tipo de emanación de vapores. Eh,
etcétera, ¿no? Hay equipos que también funcionan y que desprenden pues algún tipo de vapor que pueda resultar contaminante. La luz, la incidencia de la luz, también pues la luz es uno de los agentes que también tiene bastante repercusión en los aspectos mecánicos y químicos de los bienes en soportes de papel y bueno, de todo lo que comprende los bienes documentales y bibliográficos. La luz, pues, lo que hace es cambiar determinadas propiedades, incide en la estructura química de estos componentes, de estos materiales. La temperatura incorrecta, la humedad relativa incorrecta también son agentes de deterioro bastante importantes en este tipo de patrimonio. Sabemos, bueno, también es Mira, yo necesito raíz. también es, son temas bastante complejos, ¿no? Los de la temperatura, la humedad relativa. Claro, todos los agentes son importantes, pero tal vez la temperatura, esta relación, esta dinámica entre la temperatura y la humedad relativa, pues son algunos de los agentes que requieren muchísima atención, muchísimo estudio y que, por ejemplo, a diferencia de la presencia de plagas, que puede ser su determinación o su identificación puede ser un poco más fácil. Determinar la temperatura y la humedad relativa incorrecta a largo plazo puede resultar un poco más complejo porque requiere de sistemas de medición por periodos prolongados de tiempo. Muchas veces creemos que con hacer mediciones en un momento determinado, en un día determinado o por un plazo determinado ya es suficiente, pero pues cuando vamos a establecer estrategias de conservación preventiva, hay que tener presente siempre el concepto de largo plazo. Entonces, eh, estas medidas, esta información que tengamos de la temperatura y la humedad relativa, pues va a tener que ser una lectura muy completa, va a tener que ser una información muy completa que pues la única forma de tener estos datos reales es teniendo mucha paciencia, teniendo los instrumentos adecuados y pues en un tiempo prolongado de tiempo, en un tiempo prolongado. Y bueno, el último agente de deterioro relacionado a los agentes, a los descuidos y y la disociación. Eso también es bastante común en archivos y bibliotecas, ¿no? Sobre todo en archivos, como les mencionaba al inicio, muchas veces cuando se empiezan a formar los archivos, pues básicamente lo que se encuentra es disociación, son conjuntos documentales que están dispersos. La dispersión es uno de los principales problemas en el tema de archivos. Entonces, aquí realizar un trabajo o proponer medidas para poder eh, volver a juntar o reunir, organizar ese tipo de documentos es algo bastante complejo. Entonces, cuando recibimos los bienes en este estado, hay que tratarlos con bastante cuidado, teniendo presente de que existe el riesgo de que pues, sean documentos que no estén, que no sean individuales, ¿no? Que pueden estar comprendidos en algún expediente o dentro de un conjunto documental. En el caso de libros, de repente, puede que no sea tan recurrente porque el libro es mucho más práctico o más sencillo en el término de que tenemos el libro, es pues la unidad documental, es el objeto, que por supuesto puede sufrir desmembramientos, puede sufrir pérdidas de partes, pero eso ya responde a temas de cuidado en la manipulación. Pero claro, un libro pues generalmente va a ser una unidad, ¿no? Es distinto a los bienes documentales en los que pues un documento puede ser un documento, una unidad o puede ser parte de un conjunto mayor. Y estos agentes, pues, ¿cómo van a repercutir? Estos agentes, ya sabemos, es lo que se encuentra en el medio ambiente. Son todas estas situaciones que están alrededor y que conllevan un daño potencial un peligro potencial en los bienes bibliográficos y documentales. ¿Y cuáles son estos peligros potenciales? Pues es todo aquello, todos estos efectos que van a reflejarse en los aspectos materiales de los bienes.
Y hablamos, por ejemplo, de alteraciones en las propiedades mecánicas, de alteraciones en las propiedades químicas, em, que pueden acelerarse los procesos internos de envejecimiento natural, también alteraciones en la integridad, es decir, pues, si pueden romperse, pueden perder algunas partes, alteraciones estéticas, que no solamente significa eh, que un objeto de repente pierda alguna parte o que se haya despintado algún color, sino muchas veces esto repercute en la pérdida de información. Una alteración estética es importante porque pues repercute en la pérdida de información de los objetos, ¿no? Estos son los riesgos en el patrimonio bibliográfico y documental. ¿Y esto en qué se refleja? Pues he colocado aquí algunas de las situaciones de los deterioros o patologías más comunes en este tipo de bienes. Por ejemplo, abrasiones, deformaciones, rupturas, pérdida de materiales, manchas, alteraciones en los colores, la oxidación, desprendimiento de elementos, procesos de acidificación, desvanecimiento de tintas, friabilidad en los soportes de papel o en los soportes plásticos, pérdida de estabilidad, ya sea mecánica o química. Y también algo muy importante que es el potencial perjuicio que ello significa para el conservador o para cualquier profesional o para el usuario, para cualquier persona que tenga un contacto directo con estos bienes. Por ejemplo, una de las situaciones más riesgosas es cuando tratamos con objetos que tienen infestaciones de hongos. Los hongos sabemos que es un tipo de deterioro, un tipo de situación que es muy difícil, el hongo es un organismo que es muy difícil de erradicarlo por completo, entonces cuando las esporas están por todo el aire, nos acercamos a los documentos o a los libros que tienen este tipo de infestaciones, eh, y bueno, puede darse el caso de que no tengamos la protección adecuada o de repente tenemos la protección adecuada, pero un mínimo descuido y pues eso puede significar un daño para nuestra salud. O en el caso de determinados elementos, como son, por ejemplo, las fotografías que tienen soportes de plástico que tienen síndrome de vinagre, o las fotografías que estén en soporte de nitratos, que tienen un deterioro muy avanzado y pues desprenden vapores, desprenden gases ácidos que pueden también repercutir en nuestra salud. Em, Elementos oxidados, si tenemos libros o documentos que tienen algunos elementos que pueden ser parte de la encuadernación, que pueden ser grapas, etcétera, cualquier tipo de elemento metálico que de repente esté oxidado y no lo hemos tratado, no lo hemos evaluado, y pues también la persona que va a tratar, que va a lidiar con este objeto, va a tener un riesgo potencial de repente de rasparse o bueno, algún tipo de daño en la piel y que pues puede afectar nuestra salud. Y este tema es algo también que de lo que se está hablando poco a poco está teniendo mucha más repercusión, ¿no? Porque siempre hemos mirado a preservar el objeto, que por supuesto, ¿no? Los objetos culturales van a ser muy importantes, pero no debemos, para preservar estos bienes culturales, no debemos descuidar nuestra salud. Entonces, hay que trabajar siempre de la mano, ¿no? Establecer medidas de preservación que van a, por supuesto, salvar o preservar los objetos culturales, pero no deben perjudicar en ninguna circunstancia nuestra salud. Y el segundo tipo de problemática es la problemática de la gestión. Como ya les había adelantado anteriormente, unas diapositivas atrás, pues básicamente es todo lo relacionado a los temas administrativos que vamos a encontrar en las instituciones que trabajamos. Por ejemplo, en primer lugar, la cadena de funciones. Nosotros como conservadores trabajamos en determinado rango, entonces siempre hay una cadena de funciones, siempre hay que rendir cuentas a alguien, hay que proponer, hay que tener reuniones, etcétera. Siempre hay una cadena, hay un organigrama y en muchos casos existe un desconocimiento de los mecanismos para lograr los ambientes seguros y sostenibles. Em, y eso también pues tiene que ver con la logística o pues la burocracia de cada institución, ¿no? Muchas veces hay que pues eh, hacer nuestras propuestas o hacer solicitudes a pues una cabeza y a la siguiente cabeza. Entonces es toda una serie de pasos
que pueden hacer un poco complicado o pueden hacer un poco largo este proceso de planificación para la preservación o para establecer estrategias de conservación preventiva. Y también, pues, en algunos casos, bueno, me he dado cuenta de que cada vez se va reduciendo esta situación, se va enfrentando esta situación de forma favorable, pero puede darse el caso todavía de que quienes finalmente vayan a decidir si se ejecutan acciones de conservación o no, pues no, puede que no sepan de la importancia de estas medidas. Entonces también hay que lidiar con eso. La disponibilidad de medios y recursos, también como les decía, por un lado está la capacidad económica de las instituciones. Puede haber toda la intención del mundo, todo el organigrama, todos los ejecutivos, absolutamente todo el equipo puede estar de acuerdo en establecer medidas de conservación, determinadas medidas de conservación, acceden a todo lo que proponemos, pero de repente no existe la capacidad de recursos de adquirir o de ejecutar las acciones que estamos proponiendo. Y no solamente se trata de lo que vamos a hacer ahorita, sino de que se trate de dar una sostenibilidad a las medidas que estamos planteando. Esto por un lado, y por otro lado es, ¿qué recursos tenemos? Puede que también la institución tenga la capacidad económica, pero de repente los recursos que necesitamos, los materiales que necesitamos o los profesionales que necesitamos, no los tenemos al alcance, ¿no? Por ejemplo, en el caso del patrimonio fotográfico, pues hay los materiales que necesitamos para acciones de conservación y para embalaje, pues necesitan de determinados estándares, de determinadas características muy específicas que en Perú es muy complicado acceder. Entonces, claro, de repente un archivo, los administradores de algún fondo fotográfico pueden decir, ya, sí, conseguimos los recursos, pero la importación, uno, pues el tiempo que demora, otro, pues la logística que implica y además que la importación también aumenta los gastos. Entonces hay que tener presente esto, ¿no? La capacidad económica de las instituciones y qué tanto podemos acceder a los recursos que necesitamos. Otro aspecto importante es también muchas veces que pues damos preferencia por ver los resultados ahora. Y esto se debe también, según lo que he observado muchas veces, se debe a cómo funcionan en sí las instituciones, ¿no? Sabemos muy bien que pues en cada trabajo, en cada institución, hay que presentar los resultados y se tienen que ver los resultados. En conservación esto es muy complicado porque incluso con los procedimientos directos, no siempre vamos a poder cumplir con un plazo determinado o no vamos a poder conservar pues determinada cantidad de bienes en un plazo porque pueden presentarse distintas situaciones eh, que van a interferir o que van a pues ralentizar este proceso. Lo mismo pasa con la conservación preventiva. Bueno, uno que pues no vamos a ver los resultados directamente en los objetos, sino pues los resultados son de otro tipo. Y es más complejo pues hacer, claro, el resultado podría ser ciertamente un informe de qué es lo que se ha logrado, pero eso no es que sea un resultado pues palpable. Y, por supuesto, difícilmente va a ser un resultado a corto plazo. Generalmente los resultados de las estrategias de conservación preventiva van a ser resultados a largo plazo. Entonces, cuando vayamos a proponer este tipo de estrategias o de acciones, hay que tener presente que los resultados no se van a dar ahorita, sino se van a poder ver en un tiempo un poco prolongado. Entonces, esto básicamente, la problemática de gestión, yo la resumo en que lo que se quiere hacer suele ser más difícil de lo que se puede hacer. Em, y esto es importante que lo tengamos presente no para ser pesimistas, sino para pisar tierra, para justamente poder evaluar y poder aterrizar las acciones que estamos planteando, ¿no? Claro, podemos proponer emplear la mejor tecnología, los mejores equipos, las mejores herramientas para la conservación preventiva de los archivos y bibliotecas, pero claro, ya hay muchas cosas que van a escapar de la mano de nosotros los conservadores o de nuestro equipo directo
y van a tener que ver con todas estas situaciones administrativas propias de la gestión. Entonces hay que encontrar este punto medio y hay que ver qué es lo que estamos planteando, qué es lo que necesita mi colección, mi archivo, mi biblioteca y qué es lo que puedo hacer. Entonces, una vez que ya pues hemos identificado nuestras colecciones, que hemos, tanto los aspectos materiales de contenido como las problemáticas de conservación, entonces ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, qué objetivos vamos a perseguir con las medidas de conservación preventiva. Bueno, sabemos, ya hemos visto que los agentes de deterioro son todas las situaciones encontradas en el ambiente del objeto. Entonces, la conservación preventiva va a buscar controlar estas causas de deterioro, estos agentes de deterioro, para crear las condiciones adecuadas. Entonces, las estrategias y las medidas, las acciones que propongamos de la conservación preventiva van a estar dirigidas a controlar las situaciones que identificamos en el ambiente alrededor del objeto. ¿Y cuáles son nuestros objetivos en concreto? En primer lugar, prevenir deterioros. Claro, puede que de repente no hayamos identificado muchos agentes de deterioro, pero siempre hay formas de prevenir o de ir mejorando nuestras estrategias o nuestros planes de conservación preventiva. También retardar los procesos de envejecimiento. Claro, podemos de repente tener en nuestros archivos o en nuestras bibliotecas ejemplares que estén muy deteriorados, ejemplares muy antiguos, claro, que de repente ya están en un estado irreversible, pero lo que podemos hacer es acondicionarlo, propiciar un ambiente que permita retardar los procesos de envejecimiento, ¿no? Darle un periodo de vida, prolongar el periodo de vida. Y por supuesto, buscamos también que nuestras estrategias sean viables y que sean sostenibles a largo plazo. Esa también es una idea que debemos, que poco a poco está adaptándose o que está incluyéndose en los planes de conservación preventiva para tener presente la sostenibilidad. Es decir, que las medidas que planteemos ahorita, que podamos ejecutar ahorita, no sean solamente para lograr resultados ahorita, sino que permitan sostenerse, que permitan no solamente sostenerse, sino también mejorar para conseguir objetivos a largo plazo. ¿Y cuáles son las acciones que encontramos en la conservación preventiva? Bueno, hay muchísimas acciones muy específicas y, por supuesto, estas van a variar, van a tener variaciones según los tipos de objetos, ¿no? Pero básicamente tenemos cuatro etapas, ¿no? Que yo las pongo, bueno, que en realidad son un ciclo, no significa que empiecen una, terminas en la otra y se acabó la conservación preventiva, ¿no? Siempre hay que, pues, mantener este ciclo de acciones, que son, en primer lugar, la identificación, en segundo lugar, la planificación, luego tenemos la actuación, que es la ejecución de las actividades que estamos planificando, y el monitoreo. Entonces, primero, identificar. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Pues los datos de la colección, que son sus características materiales, las características de contenido, la tipología, y para ello nos van a servir las herramientas de inventarios, de registros, cualquier otro tipo de herramienta que nosotros empleemos para la recolección de datos. También vamos a identificar los datos del medio ambiente, es decir, inspeccionamos los agentes de deterioro, vamos a evaluar las condiciones ambientales, vamos a elaborar diagnósticos para, pues, determinar cuáles son las condiciones concretas de este ambiente. También vamos a identificar los riesgos, es decir, ya tenemos nuestros agentes de deterioro, cuáles son los posibles efectos o las posibles causas o los posibles deterioros que van a generar esta situación que hemos identificado. Entonces, siempre, antes de elaborar cualquier estrategia de conservación, primero es conocer bien nuestra colección y el medio ambiente que rodea estas colecciones. El segundo paso es la planificación. Cuando ya tenemos nuestros diagnósticos, ya podemos planificar, porque ya sabemos cuáles son las características específicas de nuestras colecciones y del ambiente.
Entonces, vamos a evaluar cuáles son las necesidades. Las necesidades en concreto según las condiciones en las que se encuentran esas colecciones. Vamos a poder establecer prioridades. Es muy difícil que en un plan de conservación preventiva o que con estrategias de conservación preventiva podamos solucionar todos los problemas que observamos. Va a ser muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer prioridades. Primero, pues identificar cuáles son las situaciones más apremiantes, cuáles son las situaciones más riesgosas para la conservación de los bienes culturales. Entonces vamos a darle prioridad a este tipo de situaciones. Vamos a definir también, con la planificación podemos definir una ruta de acción en base, por supuesto, a las prioridades, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra ruta de acción? ¿Cuáles son las acciones que vamos a realizar? ¿Quiénes van a participar en esas acciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto nos va a costar? Etcétera. Vamos también a evaluar la viabilidad de las acciones. Como les decía, pues vamos a querer hacer todo, pero no vamos a poder hacer todo. Entonces hay que identificar, junto con las prioridades, vamos a identificar cuáles son las acciones que sí podemos hacer ahora. Y por supuesto, nuevamente repito, una buena planificación nos permite establecer metas a largo plazo. Claro, lo estoy repitiendo, pero es importante que planteemos medidas que no busquen solucionar problemas ahorita y que con eso finalicen. Los problemas que solucionamos ahorita tienen que ser enmarcados en soluciones permanentes o en soluciones prolongadas que puedan sostenerse. Entonces ya hemos realizado nuestra planificación, ya tenemos todo nuestro plan de acción, nuestra ruta, etcétera. ¿Y qué podemos hacer? Hay tres tipos de acciones, tres grupos de acciones que enmarca la conservación preventiva. En primer lugar, el control del medio ambiente, es decir, pues todo, todo tipo de acción que vaya a solucionar los problemas que hemos observado respecto al medio ambiente. Otro tipo de acción es relacionado al embalaje y al almacenamiento, ¿no? A diferencia del control del medio ambiente, que es lo que está pues en los recintos, el embalaje y almacenamiento, ya aquí vamos a tratar de forma un poquito más directa con los bienes, es decir, aquí vamos a tener que tratar con colecciones, de repente con los bienes de forma individual o con colecciones pues más pequeñas, más cerradas. Y el otro grupo de acción es lo relacionado a gestión y a políticas, a los temas administrativos, ¿no? Que como hemos visto es también una problemática importante para la ejecución de los planes de conservación preventiva. Específicamente, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de control del medio ambiente? Bueno, en primer lugar, tenemos que pues, observar o identificar, tenemos que recopilar los datos y vamos a emplear determinados instrumentos, ¿no? Que pues luxómetros, termográmetros, medidores de pH, detectores de gases y contaminantes. Entonces también todo esto es pues un mundo, ¿no? Para conocer cuáles son las herramientas de medición que tenemos. Y esto tampoco voy a profundizar en esto hoy día porque cada caso es distinto, ¿no? Entonces, no solamente respecto a lo que puede adquirir una institución, porque claro, hay equipos y equipos, ¿no? De repente hay instituciones que sí pueden adquirir los equipos de última generación, eh, pero también tiene que ver con, claro, podemos tener los equipos pues óptimos, pero de repente nuestro espacio es un poco más limitado, de repente tiene determinadas características que no requieren mayor complejidad en la obtención o en la medición de datos. Entonces también la elección de nuestros instrumentos de medición va a depender mucho de pues justamente las características de nuestros espacios y de nuestras instituciones. Y en segundo lugar, tenemos los instrumentos de control. O sea, por un lado tenemos lo que nos permite recolectar datos y por otro lado tenemos los instrumentos que nos van a permitir controlar, cambiar los parámetros ambientales. Entonces con ellos vamos a buscar bloquear o reducir el impacto. ¿Y qué tenemos? Pues deshumidificadores, hay sistemas pasivos, hay sistemas que cambian de forma un poco más invasiva
la cantidad de humedad relativa en los ambientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sílica gel, que es un sistema pasivo, o ay, he olvidado el nombre de estos, de estos elementos que también son muy empleados en las colecciones de arte. Tenemos los deshumidificadores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, sistemas de filtración de partículas para evitar la entrada de polvo y de otros agentes contaminantes. Tenemos filtros de luz, hay sistemas para controlar plagas, etcétera. También es toda una variedad de instrumentos que nos van a permitir controlar determinadas situaciones ambientales, ¿no? Entonces, esto también va a depender de cada institución. Después de la elección de estos instrumentos va a realizarse, la vamos a realizar después del análisis que hayamos realizado, después de nuestra evaluación. Y respecto, pues, claro, sobre todo en el tema de temperatura y humedad relativa, siempre vamos a hablar de los estándares, siempre vamos a estar mirando cuál es la temperatura ideal, cuál es la humedad relativa ideal, cuál es la entrada de luz ideal. Sobre todo en temperatura y humedad relativa, claro, existen estándares que proponen cuáles son los rangos ideales, pero hay que tener presente que, pues, no siempre vamos a poder lograr mantener esos estándares. De repente, eh, nuestra institución, o no necesariamente nuestra institución, sino de repente em, las características pues técnicas de nuestras ciudades no permiten que podamos implementar determinadas medidas a largo plazo, ¿no? Ya sea porque pues el voltaje lo impide, no lo sé. Hay distintas situaciones técnicas que pues muchas veces no van a permitir o que van a ser un reto cuando optemos por determinados sistemas de control ambiental. Es por ello que, bueno, en lo personal, yo soy de la idea de que los parámetros ambientales, las medidas que encontramos en la bibliografía son referentes y no siempre vamos a apuntar a cumplir tal y como lo dice la bibliografía, sino lo tenemos como referencia para saber cuáles son las medidas pues, que son óptimas para la preservación de los bienes bibliográficos, de los papeles, de las fotografías y de los libros, pero hay que, nuevamente lo repito, hay que pisar tierra y hay que ver qué es lo que podemos lograr. De repente no, de repente podemos acercarnos a esos parámetros, a esos estándares, y con eso podemos evaluar que es suficiente para preservar nuestras colecciones, siempre con otro tipo de acciones, por ejemplo, evaluaciones, monitoreos, inspecciones, etcétera. El otro tipo de acción dentro de la actuación de esta fase de la conservación preventiva es el embalaje y almacenamiento. Esto también es importantísimo y es tal vez la medida que sí o sí tenemos que hacer. Es decir, cuál es la protección que le vamos a dar a nuestros libros y a nuestros archivos? Sabemos muy bien que hay distintos niveles de protección, distintos niveles de almacenamiento, ¿no? Desde embalajes de primer nivel, ¿no? Que en este caso serían las guardas, bueno, el embalaje que está en contacto directo con los bienes, ¿no? Claro, en el caso de archivos, de repente no vamos a tener guardas individuales, pero sí podemos tener cajas, contenedores, estuches, etcétera, ¿no? Eso también siempre va a responder, este sistema de almacenamiento siempre va a responder a cada caso. Pero básicamente esta es la estructura que manejamos cuando hablamos de embalajes y almacenamientos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con la elección de nuestros materiales que vayamos a emplear, ¿no? De repente, no porque no tengamos recursos, vamos a emplear papel craft para envolver nuestros archivos, ¿no? Que pasa de repente de forma provisional, que sea como una medida pues muy básica, por ejemplo, para trasladar determinados objetos, tal vez podríamos emplear eso, ¿no? Pero para sistemas permanentes o a largo plazo, pues siempre debemos procurar emplear los materiales de mejor calidad, los que más se acerquen a las características. No sabemos que también para materiales
para los bienes de archivo, para los bienes documentales, para los bienes bibliográficos, los bienes fotográficos, hay características muy particulares, como es pues, que sean libres, papeles, cartones, plásticos que sean libres de ácido, que sean de calidad archivo, que no, que sean estables, que no tengan colorantes ni blanqueadores químicos, que no tengan fuga de color, que sean de determinado gramaje, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de características respecto a los materiales. Y claro, como les decía anteriormente, de repente no vamos a poder conseguir materiales que cumplan con absolutamente todas las características, pero tal vez sí podemos trabajar con lo mínimo que es, pues, que sean materiales libres de ácido, que tengan el ISO de longevidad y pues que no tengan fuga de colores, ¿no? Tal vez, y que sean del gramaje adecuado. Por supuesto, no vamos a guardar un documento o, por ejemplo, una fotografía en un sobre de cartón, porque de repente el cartón es mucho más pesado y puede repercutir en la conservación, en las propiedades mecánicas y físicas de este objeto, ¿no? Al igual que no vamos a usar, pues, cartones delgados o cartulinas para resguardar conjuntos documentales, ¿no? Y tenemos que escoger el gramaje o el grosor adecuado de, del material que vayamos a emplear. Y también debemos decidir qué tipo de embalajes. Vamos a emplear embalajes directos, embalajes grupales, también las estanterías, ¿no? Claro, por supuesto, en bibliotecas y archivos es imprescindible el uso de estanterías. ¿Qué estanterías de qué tipo vamos a emplear o qué tipo es el que tenemos, ¿no? También pasa que pues un archivo o una biblioteca ya tiene determinada estantería, de repente pues son libreros de madera y de repente ahorita no tenemos la posibilidad de cambiar esos libreros o esos estantes, entonces de repente podemos acondicionarlos de determinada forma que el impacto en conservación sea pues el mínimo posible. Y finalmente el último nivel de almacenamiento es pues las bóvedas, los repositorios, los almacenes, las habitaciones, etc. Y es pues en este último nivel donde vamos a aplicar las medidas de control ambiental. Tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de almacenamiento. También tengamos presente el tipo de objeto, si es un libro, si es un documento, y el formato, ¿no? No es lo mismo guardar documentos pues en formato estandarizado, ¿no? De repente en A4 u oficio que pueden ir almacenados de forma vertical respecto a planos, mapas, cartografía o pues obras que se encuentren en gran formato. Cuando realicemos nuestros planes de conservación preventiva y estemos viendo este aspecto en concreto del embalaje y almacenamiento, pues tengamos presente si es que en nuestras colecciones tenemos bienes de distintos formatos para poder justamente plantear o planificar de forma más cerrada los materiales que vamos a necesitar. También lo que respecta a los tipos de guardas individuales, hay una variedad de modelos, hay pues quienes buscan qué modelos se utilizan, ¿no? Guardas de 4 solapas, determinadas cajas, guardas tipo sobre, etcétera. Existen modelos a los que uno puede acceder libremente o también uno puede crear nuevos modelos, nuevos sistemas de almacenamiento, nuevos sistemas de embalajes directos adecuados a la necesidad de cada objeto o de cada colección. Entonces, acá retomando nuevamente respecto a la elección de los materiales adecuados para el embalaje y el almacenamiento, acá tenemos 3 aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, las características materiales de los bienes que vamos a preservar, ¿no? ¿Cuál es su composición y cuál es su manufactura, ¿no? Como les decía, si se trata de libros, de fotografías, de documentos, etcétera. Si son expedientes, pues, etcétera. ¿Cuáles son las dimensiones o el formato, ¿no? ¿Qué medidas tienen? Si son colecciones que tienen formatos estandarizados, que son formatos muy parecidos, o si tenemos
colecciones que tienen pues variedades de formatos. Y también la estabilidad e integridad, ¿no? Podemos tener colecciones donde existan bienes que estén estables, que puedan tener un almacenamiento, los que podamos plantear un almacenamiento, bueno, integral, común, que no requiera alguna medida especial, pero también podemos tener ejemplares que requieran algún sistema de almacenamiento especial, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya nuestra colección de libros, todos pueden ir de forma vertical, en los libreros, en los estantes, pero de repente tenemos algunos ejemplares que son muy antiguos, que son muy especiales o que estén en mal estado de conservación, que estén muy frágiles, que requieran algún otro tipo de almacenamiento, alguna medida muy especial individual. Entonces también es otra de las características que debemos tener en cuenta respecto a las características del bien. Respecto a las características de los materiales, como les mencionaba, no existen estándares a los que vamos a mirar, pero también vamos a ver la funcionalidad, es decir, qué propiedades físicas y mecánicas cumple. No es lo mismo emplear papeles y cartones de fibra que cartones de plástico, ¿no? No es que uno sea mejor que otro, sino que tienen propiedades distintas y hay que evaluar cuál es la que mejor se adecua a nuestras necesidades. Es importantísimo también evaluar la estabilidad química. Como les mencionaba, no vamos a emplear materiales que sean inestables químicamente para solucionar problemas a largo plazo, porque esto en lugar de asegurar, de garantizar la conservación de nuestros objetos, pues va a ser un agente de deterioro más. Y también que estos materiales eh, no perjudiquen nuestra salud. Sobre todo cuando hablamos de estanterías o de pinturas, cuando hagamos este tipo de tratamientos a los repositorios o a los estantes, porque claro, puede haber podemos emplear algún tipo de pintura que puede que sea estable químicamente, pero que de repente emana algún tipo de vapor que nos va a perjudicar a nosotros, o de repente esos estantes se encuentran en nuestro espacio de trabajo y no hay un lugar que, que podamos emplear exclusivamente para que pues darle un espacio a estos estantes a que puedan ventilarse. Entonces tampoco, como les mencionaba y algo que repito, pues hay que asegurarse que las medidas de preservación que tomemos no perjudiquen nuestra salud. Y otro tipo de aspectos es lo relacionado a lo administrativo, ¿no? La accesibilidad financiera, la accesibilidad logística, y también este es un tema que también está haciendo mucho eco actualmente en la conservación, que es el de la sostenibilidad ambiental. Sería bueno que en nuestras instituciones empecemos a establecer determinadas políticas o determinadas estrategias en las que se involucre la sostenibilidad ambiental. Claro, siempre vamos a querer pues tener todo nuevo, todo limpio, todo impecable y todo pues lo último, ¿no? Pero también hay que evaluar qué tanto estas medidas o estos materiales que estamos utilizando afectan al medio ambiente. No digo que pues reutilicemos las guardas, que reutilicemos todas las cajas, tenemos una caja rota, no, esta todavía me sirve, la voy a reusar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que nuestras medidas de conservación, al igual que no deben tener un impacto negativo en nuestra salud, debemos procurar que el impacto en el medio ambiente pues no sea mayor. Y el siguiente rubro respecto a la actuación es lo que se refiere a la gestión de colecciones y a las políticas institucionales. Es decir, qué otras acciones dentro del equipo de trabajo o dentro de la institución se realizan para contribuir a la preservación de estos bienes. Una de las medidas más básicas es la digitalización. Muchas veces con la digitalización puede solucionar muchos problemas, porque claro, tenemos documentos, tenemos fotografías, tenemos libros que están muy frágiles y de repente hay investigadores o el público quiere tener acceso a ellos y de forma física no los podemos eh, otorgar porque pues van a perjudicarse más, pero con la digitalización pues es una forma
de que se pueda poner en uso. Y no solamente eso, sino también sirve como un respaldo, ¿no? Que esto en archivos es una de las acciones, es una acción que sí está incluida dentro de las políticas, que está incluida dentro de las funciones naturales de estas entidades. eh, y claro, sirve como un respaldo digital de los bienes físicos, y también pues nos sirve para poder poner en uso el contenido de estos bienes. También establecer planes para la gestión de emergencias. Claro, esto pues para poder hacer frente a situaciones como inundaciones, incendios, hurtos, etcétera. Análisis de riesgos, en sí las acciones que involucran la gestión de las colecciones, ¿no? Es decir, ¿qué otros usos se le da a nuestras colecciones? ¿Se dan en préstamo? Claro, hay usuarios frecuentes, de repente se realizan exposiciones, si hay algún tipo de difusión. Y esto pues también es importante, nos interesa a nosotros como conservadores, porque la difusión es una de las estrategias que permite poner en valor o que se pueda visibilizar el valor de los bienes culturales, ¿no? Muchas veces, claro, podemos conservar los bienes materiales y queda ahí, y al final pues la gente no sabe que existen estos objetos, no tiene conocimiento. Entonces también una buena medida para asegurar la preservación de nuestros bienes culturales pues es eh, mediante la difusión. Los protocolos de manipulación y traslado, tanto para el equipo que va a manipular, conservadores, archivistas, bibliotecólogos, etcétera, como para el usuario, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos de manipulación? ¿Cuáles son los protocolos de traslado? Gestión de riesgos, bueno, acá creo que lo he repetido. ¿Cuáles son las políticas de trabajo? Es decir, las políticas dentro de la institución. eh, ¿Qué condiciones de uso y acceso al usuario? Eso también por un tema de protección de los datos, ¿no? De copyright, bueno, etcétera. Las condiciones de reproducción. Entonces vemos que hay, bueno, y puede haber muchísimas otras acciones dentro de las políticas o de la gestión de las instituciones donde estamos trabajando. Y la cuarta fase de este ciclo de conservación preventiva es monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? Pues es la inspección periódica y permanente de las condiciones ambientales. Eh, claro, es como la identificación. La identificación también consiste en ir, hacerse presente en el espacio y recopilar información, ¿no? Pero claro, la identificación es para obtener una información primaria de las colecciones y del estado de conservación. En cambio, el monitoreo es un tipo de inspección que con la cual vamos a asegurar que las estrategias que hemos implementado pues estén siendo efectivas, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Garantizar la efectividad de las medidas implementadas. También nos permite anticipar deterioros. De repente observamos alguna situación que se nos fue de la mano, o de repente alguna situación que recién se está presentando, entonces podemos darle alguna solución, podemos anticipar cuáles son los riesgos que presenta para las colecciones. De esta forma también identificamos las áreas y los ejemplares que requieran algún tipo de intervención especial. Claro, como les decía, con la conservación preventiva, nosotros tratamos de trabajar los conjuntos documentales, no tanto de tratar de forma individual cada objeto, pero sí vemos los bienes en forma de conjunto. Entonces, con el monitoreo, como ya hemos pasado en la fase de ejecución, vamos a poder identificar cuáles son los ejemplares o cuáles son las situaciones que requieren algún tipo de intervención o algún tipo de medida específica. Y también nos permite, pues, mejorar, implementar, ir actualizando las estrategias de control ambiental. Como les decía, como les he repetido varias veces, nuestros planes de conservación preventiva tienen que tener una mirada a largo plazo. Entonces, el monitoreo, además de que asegura que, pues, justamente nuestros planes y estrategias sean a largo plazo, nos va a permitir que detectemos que de repente algún dispositivo tiene alguna actualización y podemos implementar esa actualización. O de repente hemos visto que en un archivo, en una biblioteca de características muy similares a la nuestra, han mejorado alguna estrategia que nosotros hemos usado, y pues también podemos
tomar eso como ejemplo y podemos ir constantemente mejorando y actualizando estas medidas siempre en pro de la preservación de nuestras colecciones. Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Con todo esto, em, algo que quiero resaltar, que también siempre estoy diciendo, es que no podemos conservar lo que no conocemos. Y esto porque procuro darle énfasis no tanto a la ejecución de las medidas, por supuesto, es muy importante que ejecutemos lo que estamos proyectando, que ejecutemos las acciones que estamos proponiendo. Pero claro, no podemos proponer nada si es que primero no conocemos nuestras colecciones. Eh, recapitulando lo que dije al inicio, primero hay que identificar, no vamos a ejecutar ninguna acción eh, como receta, porque lo hacen en otro lugar, yo también lo voy a hacer, no, sino hay que evaluar, hay que conocer cuáles son las características materiales, cuál es la tipología, cuál es el contenido de mis colecciones, cuál es mi situación, cuál es mi contexto como institución, como departamento de conservación, en una biblioteca, en un archivo. Hay que conocer eh, nuestras condiciones ambientales y, por supuesto, siempre enmarcando en cuál es nuestra situación administrativa también, cuál es nuestra posibilidad. Y también importante, no debemos buscar la perfección. Yo sé que de repente he podido profundizar un poco más en el tema de las acciones en concreto que se pueden hacer, de qué materiales son los que podemos usar, cuáles son los estándares de repente en condiciones ambientales, cuáles son los estándares de materiales, pero cada caso es particular, entonces yo puedo hacer mención de lo que a mí, según mi experiencia, me ha funcionado, pero de repente es algo que no va a funcionar en otro archivo, en otra entidad, porque pues no tiene las posibilidades o porque las características son completamente distintas. Entonces, no busquemos la perfección, no busquemos cumplir con lo que dice la bibliografía al pie de la letra o con lo que hacen pues otras instituciones que tienen pues muchos más años de trayectoria, que hacen investigaciones mucho más frecuentes y que tienen una posibilidad de implementar constantemente sus estrategias de conservación preventiva. Esto, claro, podemos verlo, que nos sirva como referencia, que nos sirva para mirar cuál es la tendencia respecto a la conservación preventiva. Pero finalmente lo que vamos a buscar nosotros es establecer las mejores estrategias, realizar las mejores acciones, siempre mirando nuestra realidad, que todas estas estrategias estén adecuadas a las características y a las necesidades de nuestras colecciones, ¿no? Esto justamente por este motivo es que he planteado esta presentación de esta forma, viendo estos tres grandes aspectos que involucran la conservación preventiva, ¿no? Que es lo que respecta, lo que se refiere a las características del objeto, lo que se refiere a las condiciones ambientales y siempre teniendo presente el aspecto de gestión, el aspecto administrativo, ¿no? Porque finalmente los archivos, las bibliotecas son entidades, son instituciones que tienen una función, tienen un organigrama, tienen políticas. Entonces, claro, nosotros de repente tenemos nuestro departamento de conservación, no vamos a actuar independientemente, sino tenemos que encontrar la forma de poder implementar las medidas de preservación teniendo en cuenta estas políticas o este marco de gestión institucional. Bueno, con esto finalizo. Bueno, les agradezco a todos por el interés, su participación. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Ha sido muy interesante tu ponencia sobre este tema de la conservación preventiva de patrimonio bibliográfico y archivístico. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, porque ya he visto que hay bastantes personas que se han quedado muy interesadas y con algunas inquietudes con respecto a esta problemática que tú has expresado, vamos a hacer como a medida de un poco resumir lo que tú nos estás comentando con tres puntos principales que nos parece que a nosotros que
has dado en el clavo, en el sentido de que son problemáticas que finalmente se pueden repetir en todas las bibliotecas, en todos los fondos de colecciones, archivos, pero que tienen que obedecen a ciertas causas particulares, ¿no? Que tú lo has Ujú, señalado muy bien con respecto a la identificación de los agentes de deterioro, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Otro aspecto también muy, muy significativo que rescato de tu presentación y que debemos valorar todos los profesionales es esto que comentabas, que no todos los casos son iguales, ¿no? Todos los ujú, casos tienen una problemática particular y de cómo abordas cada uno de ellos va a ser eh, fundamental el diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico primero exploratorio de ver cuáles son los problemas, los riesgos que presentan estas colecciones que son muy sensibles por su alta característica orgánica que tienen y que eso nosotros tenemos que buscar balancear, eh, buscar un equilibrio con la gestión institucional, ¿no? Que muchas veces no vamos a tener todo el apoyo, no vamos a tener todo el financiamiento, y va a depender mucho de dónde viene esta gestión, ¿no? Si es una gestión ujú, institucional, pública, digamos, o es una gestión particular, ¿no? En la gestión particular de repente vamos a tener un poco más de apoyo, ¿no? Claro que todo esto también tiene que ver mucho, y era una de las principales razones de hacer este seminario, es con el tercer punto, ya para ir cerrando, es el hecho del manejo de la información, ¿no? Eh, que muchas instituciones tienen autoridades, tienen profesionales, técnicos, que de repente tienen las mejores intenciones para el trabajo, pero les falta este conocimiento sobre los diferentes aspectos de la conservación y la restauración, cuáles a veces ven la conservación como algo que es una intervención que es muy costosa, que es muy problemática, cuando nosotros podemos muy bien invertir una cantidad de repente menor de recursos en prevenir y de esa ujú. manera asegurar a largo plazo la preservación de una mayor cantidad de un fondo documental, archivístico o bibliográfico. Entonces, me parece que nosotros como especialistas de la gestión del patrimonio, de las colecciones, de este mandato que nosotros tenemos, no solamente porque nos hemos dedicado a esta carrera técnica, profesional de la conservación, sino tenemos también una gran responsabilidad en el cuidado de estas colecciones porque, como tú también lo has mencionado muy bien, no se trata solamente de cuidar por cuidar o cautelar porque eh, es nuestra labor, en nuestra profesión. Se trata de que este cuidado, esta salvaguarda que nosotros vamos a hacer de estas colecciones va a ser para un fin mayor, ¿no? Para su Ujú. puesta en valor con la finalidad que tenga un uso social, que la ciudadanía finalmente pueda conocer la importancia, la información, los contenidos que tiene este patrimonio bibliográfico para fortalecer su identidad cultural, que es lo que nosotros queremos. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros. Quería pedirte que te quedes un ratito más porque Claro. ya están llegando las preguntas. No sé si tú las puedes ver en el chat, te las doy yo de Ah, repente. voy a dejar de compartir. A ver, Ajá. Acá había una... a ver. A ver, yo te doy las preguntas Sí, mejor. mejor, mejor. Ujú, Vamos a pasar a las rondas de preguntas, por favor, lo pueden poner en el chat. Acá tenía una pregunta un poco atrasada. ujú, Este, Carol Silva nos pide que expliques así puntualmente cuáles ujú. serían las medidas ideales de lux, ¿no? Temperatura y humedad para el papel, Ya. podría asegurar Ujú, una estabilidad, ¿no? Para evitar su deterioro. ujú, sí. Bueno, eso en realidad se encuentra distinto en la bibliografía, ¿no? Hay quienes ponen determinados parámetros, pero claro, ahora lo que se dice es respecto a la humedad relativa, si no me equivoco, que no esté por debajo del 40%, es decir, que de repente puede estar entre 40, 45, tampoco superior a 50. En temperatura, alrededor de 10 grados.
Deluxe sí, no tengo el dato en concreto, porque, bueno, en realidad la incidencia de luz es mínima cuando tenemos los bienes resguardados pues en sus Ujú. contenedores, en sus guardas. Difícilmente vamos a tener pues archivos que estén expuestos directamente a la luz. Y Mm. también, claro, ahora con la ventaja de la accesibilidad de la luz LED, de distintos sistemas de iluminación que tienen incidencias de luz muy baja, pues en realidad cada vez va siendo un menor problema el tema de la luz. Ujú, Ok. Y algo de repente para complementar. Lo que siempre se debe buscar para la conservación ujú, de materiales sensibles, como es el papel, como es ujú, esto, los documentos, los libros, es buscar un rango de lux que nos ayude a no deteriorar el patrimonio y a ofrecer ujú, una visibilidad que nos permita ujú, también la documentación, la catalogación, ujú. la conservación, ¿no? Es un poco también lo que debemos buscar cuando se aborda este tipo de intervenciones. Ujú, Gracias, Jimena. Acá hay otra ujú, pregunta. ¿Cuáles son, de Quique Varela, cuáles son los tipos de papel y qué cuidados se ujú. requieren para su conservación por cada tipo? Creo que esa es una Mm, pregunta muy grande. De repente podías ujú. dar un marco general. Sí, bueno, sí, es bastante complejo como para responderlo en este momento porque, bueno, en realidad yo soy especialista de fotografías, entonces las peculiaridades propias del papel, pues habría que consultarlas con algún especialista en procesos de papel, en procesos de conservación de papel. Claro, yo trabajo con papeles, pero de forma de archivo, en conservación preventiva, con algunos tipos de papel muy en específico. Pues sé que hay papeles de algodón, papeles de trapo, creo que esos son los que más vamos a encontrar cuando trabajamos en bibliotecas y archivos, pero sé pues que hay muchísimos otros tipos, ¿no? No recuerdo cómo se llama el papel este que es bien delgadito, que es bien común en las Biblias, y creo que popularmente le dicen la hoja de Biblia, o papel de Biblia, no recuerdo el nombre en específico. Papel de Em, seda puede ser, pa- Ese es pH otro tipo neutro. de papel de seda, pero claro, estos ya son papeles que usamos para la preservación, ¿no? Pero como objetos materiales, o sea, como parte del soporte de los bienes culturales, pues sí es bastante de variedad, hay muchísima variedad, muy aparte de cartones y pues los que se emplean para encuadernaciones, por ejemplo. Ahora, para pues preservación, también pues hay variedad de papeles que encontramos, pero principalmente yo sí recomiendo utilizar papeles de algodón para conservación. Sí. Digamos, es lo que, prácticamente con lo que no hay pierde. Sí, Quique, Ujú, también habría que hacer estudios del tipo de papel que tú quieres conservar, ¿no? Porque como Jimena nos ha ujú, comentado, cada papel tiene cierta procedencia, ¿no? ujú, Cierta origen, y eso va a tener mucho que ver con su conservación. ujú. Entonces Claro, hay es que que analizar el ujú, tipo de papel, ¿no? No es igual un papel de repente de esta época contemporánea que tiene mucha ujú. cuestión, muchos elementos químicos como un papel que es mucho más antiguo, ¿no? Ujú, claro, y algo que quisiera agregar es que, claro, es distinto si vamos a aplicar medidas de conservación preventiva, porque claro, si son medidas de conservación preventiva, ahí podemos emplear los materiales que justamente estoy recomendando, ¿no? Papeles de algodón para guardas o cartón plas, los papeles de uso artístico que también son muy usados y que garantizan la conservación, pues como medidas de conservación preventiva. Ahora, es muy distinto si lo que queremos hacer es ya un tratamiento de conservación curativa o de restauración, porque ahí sí habría que tener pues un estudio más complejo para determinar las características de cada tipo de papel, ¿no? Que ahí sí pues es más complejo, ¿no? En el caso de papeles sí hay que tener pues bastante cuidado con la naturaleza química, con la naturaleza mecánica pues del papel. No es lo mismo tratar un papel pues de algodón que sea de una época relativamente moderna, ¿no? Como del siglo XX, que tratar con un papel que sea pues de algún documento del siglo XVII, que sea más antiguo. Entonces siempre para tratamientos ya directos hay que hacer investigaciones y evaluaciones previas.
Sí, justamente sobre ese tema de los soportes, nos llega otra pregunta que dice, Ujú. ¿cuál es el mejor soporte para guardar libros? ¿De qué material deben ser las Mm. estanterías? A ver, en el tema de estanterías, lo más recomendado es que sean metálicas y que tengan un recubrimiento, que tengan un tratamiento anticorrosivo y que tengan, bueno, que la pintura sea pintura epóxica, ¿no? Que es la más empleada para conservación de bienes culturales, ¿no? Ahora, si de repente, y creo que no puedo dar información de precios porque pues yo no los conozco, pero sé que no es tan inaccesible, o sea, es algo a lo que sí se puede acceder. Acá en Perú hay proveedores, sí se puede realizar, sí se puede mandar a hacer. Ahora, si digamos tenemos estantería de madera, hay ciertos tipos de madera que no tienen pues tanta emanación de vapores, también hay ciertos tipos de químicos, de barnices que se pueden aplicar pues para justamente reducir la emanación de los vapores ácidos y que tengan un tratamiento pues para evitar el ataque por xilófagos, ¿no? Pero en realidad el uso de la madera yo no lo recomiendo porque siempre, sobre todo en climas húmedos como el que tenemos en Lima, siempre va a existir el riesgo de xilófagos y de hongos, siempre va a existir ese riesgo. Entonces lo mejor es la estantería metálica con recubrimientos anticorrosivos y con pintura epóxica. Aquí hay otra pregunta de María Ujú, Venero, quien quiere saber un poco más el tema de la gestión de la labor ujú, del conservador. Dice si aquí en Perú ujú, hay una acción a favor de la reglamentación de la profesión y quiénes son los profesionales que ujú. hacen esta labor. Bueno, acá todavía no estamos organizados a ese nivel. La profesión de conservación es todavía bastante nueva. De hecho, pues recién en el 2011 se aperturó la primera carrera universitaria y pues en los últimos años tenemos los primeros licenciados en conservación, ¿no? Porque ya existía la carrera, pero a nivel de instituto, a nivel técnico o en la carrera o en la Escuela de Bellas Artes. Entonces todavía somos un campo profesional nuevo y pues claro, siempre estamos todavía estamos buscando la forma de que podamos em, organizarnos de forma que podamos pues tener algún tipo de asociación para poder tener la posibilidad de plantear de repente políticas, algún tipo de política, algún tipo de recomendaciones ya en un nivel pues mucho más profesional, ¿no? Pero todavía somos nuevos en Perú. Sí, efectivamente, Ujú, el desarrollo de la práctica de la profesión de conservación y restauración es relativamente nueva, ujú, entonces eso está haciendo que se estén ajustando todavía al tema de ujú, procedimientos, el tema de reglamentaciones, y también algo muy importante, que la visión acerca de cómo se aplica la conservación, ya sea en el ámbito no preventivo, que es, digamos, un poco más uniforme el tema, ujú, me parece, sino que en la intervención en sí tiene muchas formas de realizarse dependiendo del especialista. Entonces, ujú, un poco lo que hace que en un mismo territorio como el nuestro del Perú existan diferentes formas de abordar un mismo problema. Entonces, pero es ujú, algo que se está desarrollando. Esperamos que nuestro Ministerio de Cultura pueda desarrollar en un tiempo no muy largo algún tipo de política, ¿no? Porque Jimena también hablaba de esto, que era muy importante. O sea, sin políticas, nosotros sobre las intervenciones preventivas, curativas y también de manejo y gestión del patrimonio documental y bibliográfico, no vamos a poder avanzar mucho. Necesitamos una política nacional que nos ayude a orientar, ¿no? A establecer intervenciones que sean finalmente sostenibles en el tiempo y que aseguren presupuestos, que aseguren formaciones o espacios como este de diálogo que nos hacen intercambiar experiencias con respecto a la gestión de este tipo de patrimonio que es tan sensible y tan fácil de deteriorarse, ¿no? Como lo hemos visto en la ponencia del día de hoy. Hay otras ujú. preguntas, Jimena. Nos dice Leslie
Ah, ya, Anita Moreno primero nos dice, bueno, muchas gracias por tu ponencia y también si tienes una recomendación que le podrías dar para conservar placas de vidrio. Si es que Mm, es bueno digitalizarlas y cuáles serían estas recomendaciones. ujú. Sí, en realidad para fotografía siempre es recomendable la digitalización. Hay escáneres o si no con cámara fotográfica, ahí habría que evaluar pues cuál es lo que resultaría mejor, pero sí, en fotografía siempre em, vamos a optar por la digitalización porque justamente es una forma de tener acceso al contenido de la imagen sin evitando la manipulación directamente del bien fotográfico. Ahora, para la conservación de las placas de vidrio, pues claro, las placas de vidrio sí son objetos bastante delicados, hay que tener mucho cuidado en la manipulación y en sí, pues para las formas de conservación preventiva, básicamente el almacenamiento, se recomienda el almacenamiento en vertical si es que es una fotografía que no está deteriorada, ¿no? Si, por ejemplo, es una fotografía en vidrio que está rota, claro, no va a poder tener un almacenamiento en vertical, pero generalmente se pueden bueno, fuera de Perú sí venden contenedores especiales que son cajas que tienen divisiones internas para poder almacenar las fotografías, pero si no, uno mismo puede hacer sus propios contenedores de esta forma, ¿no? Para almacenar las fotografías, las placas de vidrio de forma vertical, por supuesto con sus guardas individuales y con separaciones internas para evitar daños mecánicos, ¿no? Para reducir el movimiento. Esas serían las recomendaciones. Ay, el audio, Javier, estás. Sí, perdón. Ujú, Bueno, Leslie Calderón quiere ujú, saber, bueno, excelente ponencia, nos gracias. dice, Ujú. y que en el caso de expedientes documentales, ¿qué tipo de almacenamiento recomendarías? Ya. En el caso de expedientes, se recomienda, bueno, guardar por contenedores, ¿no? Claro, no van a ser contenedores o cajas de gran tamaño donde se almacenen un montón de documentos, ¿no? Sino hay que ver qué cantidad, una cantidad que nos permita manipular em, eh, sin mayor problema esta cantidad de documentos, ¿no? Claro, no tiene que ser de mucho peso, también guardando que, pues, si los expedientes pertenecen a un mismo conjunto documental, pues tratar de mantener el orden. Y por supuesto que estos contenedores o cajas archiveras también les llaman, tengan las características mínimas, que es pues que sean libres de ácido básicamente, ¿no? Ahora si uno quiere agregar una protección adicional, pues las cajas pueden recubrirse por dentro con algún tipo de papel que también sea libre de ácidos, que tenga algún tipo de reserva alcalina, eh, para pues aumentar un poquito la seguridad. Si tenemos documentos que están, expedientes que están sueltos, muchas veces vamos a encontrar que sí hay folders, hay algún tipo pues de protección que agrupe algunos documentos, pero si no lo tenemos, pues también podemos realizar nosotros mismos eh, algún tipo de folder o contenedor, básicamente contenedor directo para que agrupe pues documentos. Entonces la idea siempre es ir de menor a mayor, ¿no? Si de repente no podemos dar una protección individual, porque claro, en archivos tenemos pues miles de documentos, es muy complicado, es irreal hacer protecciones individuales, pero sí podemos proporcionar algún tipo de protección directa de forma grupal, ¿no? Que básicamente son folders o carpetas y esto dentro de contenedores y pues siempre manejar, procurar lo mínimo indispensable que es pues pH neutro o con reserva alcalina. Nilda López quiere saber también si le puedes recomendar un texto que sea, bueno, que Ujú, sea fácil de encontrar de repente ujú. en la red sobre temas de conservación de patrimonio documental. Ah, ya. Yo trabajo bastante, justamente lo puse en la última diapositiva. Voy a pasar el enlace por el chat, Ujú. ahí, que es el del Instituto Americano de Conservación. Tiene, bueno, trabaja por grupos según especialidades. Entonces hay un grupo que es de papel.
Y ahí tiene pues una serie, bueno, hay distintas formas que han organizado los temas que son de distintos tipos, de distintos temas relacionados a la conservación. Entonces, yo aquí estoy pasando, bueno, el link que estoy pasando es, bueno, creo que he pasado el archivo completo, no sé cómo eliminar el archivo. Aquí está. Quiero pasar solamente el link. A ver, el link es solamente de Ya, ahora se materiales lo puedes para volver a pegar. de materiales para transporte, pero en realidad, pues entrando a este link ya uno puede ver el resto de información que hay. Y lo bueno es que en este grupo, pues también hay muchísima bibliografía relacionada que va colocando los especialistas, en donde uno pues puede ir viendo la bibliografía y pues encontrar eh, el tema que más, que tiene, para el que uno tiene mayor interés. Catalina Concha nos Ujú, pregunta, en la misma línea de la ujú, conservación de placas de vidrio fotográficas, ujú, si hay alguna técnica de digitalización o es el formato estándar al ujú. papel. A ver, en- es similar porque al final pues el proceso de digitalizar en sí es bastante similar. Ahora, los aspectos técnicos de repente de calibración o de qué tipo de resolución emplear, claro, eso ya tendríamos que consultarlo con algún especialista en digitalización, ¿no? Que eso, bueno, los fotógrafos y los especialistas en digitalización son los que conocen mucho mejor estos aspectos técnicos. Pero en realidad, digamos, la metodología es básicamente la misma. Pero sí, pues tener cuidado de que si trabajamos con una mesa de luz, pues evitar algún tipo de roce, ¿no? Entonces sí, la manipulación es mucho más delicada, ¿no? Eso sí es distinto que cuando se trabaja con soportes flexibles. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta y de repente alguna duda que haya quedado sobre respecto a los temas que ha conversado con nosotros Jimena para que se lo puedan hacer? Porque tenemos que ir cerrando la charla de hoy. ¿Lo pueden comentar? Acá hay una última pregunta. ¿Cuál es el nivel? Quique Varela nos dice, ¿cuál es el Ujú. nivel de profesionalismo de archivística digital en Perú? Wow, ese sí es un tema bastante específico que, bueno, realmente sí tengo que admitir que eso ya escapa a mi campo, porque claro, el campo de la archivística es, bueno, si bien está bastante relacionado, pero claro, eso es algo muy específico de la archivística digital, ¿no? Acá tenemos nuestra escuela, hay una escuela de archiveros que es muy buena, salen profesionales bastante capacitados, también se tocan temas de preservación digital, si no me equivoco, pero claro, la archivística digital, pues ya hasta ahora yo no he trabajado con nadie he trabajado con archivistas, pero no he trabajado con nadie que pues vea específicamente archivística digital. Ya esto es algo bien específico que pues me encantaría poder contestar, pero ya desconozco ese campo en concreto. Aquí, bueno, ya sería nuestra última pregunta, porque tenemos que ir cerrando ya. Dice Ujú, María Venero, sobre los elementos integrados de los documentos, tintas, ujú. etcétera, ¿hay alguna recomendación para su conservación? Em, bueno, básicamente repetir la idea de que hay que analizar, ¿no? Porque sé que hay tipos de tintas que requieren algún tipo de tratamiento especial, ¿no? Pero como recordamos, ¿no? Ahorita estamos viendo aspectos preventivos, entonces siempre hay que analizar si de repente vemos que si tenemos algún tipo de ejemplar que tiene tintas especiales, algún tipo de pigmento especial que requiere algún tipo de, de parámetros o de cuidados especiales a niveles preventivos, pues habría que de repente separarlos. Entonces, eso es algo que también se hace, ¿no? Cuando tenemos ejemplares muy especiales que escapan a los parámetros que proponemos, entonces lo que hacemos es separarlos para poder crear ambientes, microambientes. Pero, claro, de forma general, pues básicamente es
analizar si existen este tipo de, en el caso específico de lo que preguntas, si existe algún tipo de elemento sustentado que requiera medidas especiales, ¿no? Porque si de repente es la tinta normal de los libros, o si tenemos acuarelas, si tenemos pigmentos que no requieran alguna medida muy especial de conservación, pues los trabajamos con los parámetros normales, ¿no? Entonces siempre hay que repetir la idea, hay que regresar a la idea de que primero es la identificación para a partir de ahí pues proponer si efectivamente necesitamos plantear algún tipo de medida especial. Muchas gracias, Jimena. Entonces, de esta manera, con estas, la atención a todas sus dudas, las preguntas que han tenido con respecto al seminario de hoy, vamos a cerrarlo. Y antes de hacerlo, queremos agradecerle nuevamente a Jimena Nonato Cueto, conservadora y restauradora de bienes culturales muebles, que nos haya estado compartiendo con nosotros estos temas tan importantes sobre la conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y archivístico. Y somos conscientes que este es un tema pues, que hay que desarrollarlo con más tiempo, con más calma, en una formación un poco más larga, porque hay varias dudas también que han quedado un poco en el aire. Pero no se preocupen porque nosotros estamos programando realizar un curso con Jimena para el mes de junio, donde vamos a abordar ya las medidas de conservación preventiva que ustedes pueden aplicar, porque las preguntas que ustedes han hecho ha sido en relación a este tema de cómo solucionar los problemas. Y eso es un poco lo que nosotros queremos darles a ustedes, ¿no? No solamente la parte de la problemática. Vamos a ampliarlo, obviamente, en este curso, donde ya estamos coordinando con ella, y ya ofrecerles las medidas de intervención que ustedes pueden hacer para solucionar cada uno de los problemas que pueden identificar. Nuevamente, quiero darles las gracias a todos ustedes por haberse dado este tiempo de Semana Santa, de este día de descanso, para estar con nosotros en este seminario. Estén atentos a nuestras redes sociales, la convocatoria la vamos a hacer siempre con bastante anticipación, y los amigos que están de repente fuera de Perú, en el ámbito, en Latinoamérica, en otros países, vamos a ver la posibilidad de que se puedan conectar también como el día de hoy, ¿no? Porque este curso sí va a tener una parte práctica. Entonces, eso no se preocupen, lo vamos a ir organizando para ver que, o sea, que toda la mayoría de interesados puedan llevar esta capacitación tan importante y tan fundamental en la preservación del patrimonio bibliográfico y documental. Muchas gracias a todos. Gracias también por la invitación y bueno, gracias a todos los asistentes. Síganos en nuestras redes sociales, Gestionando el Patrimonio. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí nos pueden ver y seguir nuestras actividades, nuestro contenido, y obviamente se van a enterar de la convocatoria de los siguientes cursos, porque este curso lo estamos organizando para junio más o menos, pero hay otros cursos que de repente a ustedes les podrían interesar y pueden participar también. No interesa si están en Perú o también si están en otro país de la región. Muchas gracias y nos vemos pronto.